Un saludo para todos, mi compañera Yolanda Silva y quien les habla, Viviana Rusi, les damos la bienvenida y los invitamos a ver el video correspondiente al tema organización de archivos. Somos el grupo 3 liderado por la docente Marlene Salazar Ramos. A continuación voy a explicarles la introducción de nuestro tema. Entonces, la organización documental es el punto de partida para lograr la eficacia en la función de servicio de los archivos. Entenderemos como tal el procedimiento intelectual y físico consistente en analizar, identificar y disponer los documentos, teniendo como eje central el principio de procedencia y las actividades de clasificación y ordenación. Además, se puede entender como el proceso donde se desarrolla un conjunto de gestiones orientadas hacia la clasificación, la ordenación y la descripción de documentos en una empresa o institución, sea pública o privada. También es el eje fundamental de los métodos archivísticos, ya que permite la integración de la gestión documental, la cual se encarga de ubicar de manera física los documentos según las relativas series y subseries a partir del orden preliminarmente establecido. El presente video busca ser una herramienta de consulta para todo estudiante que acceda a él. Le permitirá conocer, utilizar y aplicar los procesos de organización del archivo de gestión de cualquier entidad. Es común encontrar en las oficinas que los archivos se encuentren desorganizados, lo cual produce las siguientes reacciones. En esta oficina nunca se encuentran los documentos cuando se necesitan. Con este desorden es imposible localizar nada. Ya no nos cabe ni un papel más. Un día de estos me dedico a romper papeles y se acaban los problemas. Antes de proceder y tener que estar diciendo esto, debemos tener en cuenta los principios archivísticos. Es decir, uno de ellos el principio de procedencia. Este es el principio fundamental de la archivística que establece que los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. Derivados del principio de procedencia encontramos el principio de respeto a la estructura. Establece que la clasificación interna de un fondo debe responder a la organización y competencias de la institución o del mismo productor. El principio de respeto al orden original establece que no se debe alterar la organización dada al fondo por la institución u organismo productor, ya que éste debe reflejar sus actividades reguladas por el procedimiento administrativo. Para lograr este objetivo, en la organización documental intervienen los siguientes tres procesos: clasificación, ordenación y descripción, dando como resultado la organización. Ahora les voy a comentar sobre el manual de organización de un archivo. ¿Cómo se clasifican y ordenan los archivos? La organización del archivo de gestión debe estar basada en la tabla de retención documental debidamente aprobada por el comité de archivo. Los pasos a seguir. Primero, debemos conocer sobre los documentos y el proceso de clasificación. Segundo, conocer sobre los conceptos y el proceso de ordenación. Tercero, tener a la mano las tablas de retención documental. Cuarto, tener a la mano el cuadro de clasificación documental. Vamos entonces ahora a hablar sobre la clasificación documental. La clasificación documental es el primer proceso denominado clasificación, que consiste en agrupar los documentos bajo los conceptos que reflejan las funciones generales y las actividades concretas de las organizaciones dentro de una estructura jerárquica y lógica. Las actividades de la clasificación son identificación de unidades administrativas y funcionales, aplicación de la tabla de retención y o valoración de la dependencia, conformación de series y subseries documentales, identificación de tipos documentales de la tabla de retención y o valoración y de los documentos de apoyo, control en el tratamiento y organización de los documentos. La aplicación de la clasificación da origen al siguiente conjunto de agrupaciones documentales relacionadas jerárquicamente entre sí, es decir, fondo documental, subfondo o sección de fondo, serie documental, unidad documental compuesta o expediente y unidad documental simple. Es decir,
La clasificación comienza determinando la agrupación documental más grande, el fondo, y finaliza determinando las más pequeñas, series documentales con los tipos documentales que la conforman. Ahora vamos a estar viendo la ordenación documental. La ordenación documental es el proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos. Dicho de otra manera, la ordenación determina qué documento va primero y cuáles van después. Es decir, es el proceso mediante el cual se unen y relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según un criterio predeterminado. En este proceso se realizan las siguientes actividades: conformar y abrir expedientes o carpetas, identificar o reconocer los expedientes, aplicar el sistema de ordenamiento acordado ubicando los expedientes en el orden respectivo y la foliación. ¿Cómo hacer una adecuada ordenación? Según las actividades diarias y el proceso que cada dependencia desarrolla, deberá agrupar y relacionar los documentos del proceso según se hayan originado. Esta ordenación se deberá realizar de forma cronológica, siendo el documento de fecha más antigua de producción el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y el de fecha más reciente se encontrará al final de la misma. Esta organización es el reflejo vivo de la producción documental, pues se mantiene el orden natural de producción. ¿Cómo aplicar el principio de procedencia? Se debe ordenar al interior de cada una de las unidades documentales o asuntos los diferentes tipos documentales. Se debe tener en cuenta su fecha de producción o de trámite y mantener la estructura que tuvo. Esta ordenación puede ser cronológica, si optamos por la fecha, alfabética, si la usamos a partir de las letras del abecedario. Por este medio podemos llegar a ordenaciones más específicas como onomástica, que se hace a través de nombres de personas, geográficas o toponímicas por medio de nombres geográficos o de lugares, y temáticas a partir de materias o de asuntos. Cada dependencia de la entidad hace apertura de las carpetas con base en su tabla de retención documental y las agrupa en cajas tipo por 100, es decir, numérico por unidades de instalación. Las unidades de instalación, sean cajas, volúmenes, legajos, carpetas, entre otros, se les podrá asignar un número de orden correlativo que corresponderá a una ordenación numérica. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro de clasificación documental. Este es un instrumento de consulta que refleja la organización del fondo documental y aporta los datos esenciales de su estructura. Un cuadro de clasificación documental se estructura siempre por niveles o categorías. Se empieza siempre eligiendo el nivel más amplio para ir descendiendo hasta finalizar en la descripción de la serie documental o incluso el tipo documental. Cada dependencia de la entidad en desarrollo de sus funciones recibe y envía documentos para ser tramitados y archivados. El cuadro de clasificación documental corresponde a un listado de nombres de las series creadas según la documentación producida, sea generada o recibida por la entidad, a las cuales se les ha asignado un código de identificación y los nombres normalizados de las carpetas que pertenecen a la serie documental. Podemos observar entonces un ejemplo. Debemos tener en cuenta que en la correspondencia no se deben conformar carpetas que se llamen interna, externa, recibida o enviada. Se deben archivar en las carpetas del asunto propio de la oficina. Por ejemplo, la oficina jurídica hizo un contrato con la papelería Panamericana. En esa carpeta tiene que ir archivado el contrato, NIF, RUT, los documentos propios de la empresa, Cámara de Comercio, la propuesta económica, los documentos del representante legal, entre otros. Respondiendo a dos necesidades. Primero, proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o entidad. Facilitar su localización, es decir, facilitar el acceso a la información contenida en el acervo documental. Se distinguen entonces dos niveles. El primero se identifica con la estructura o funcionamiento de la institución. El segundo equivale a las series documentales que corresponden a los documentos generados
por las actividades derivadas de la estructura. Identificación de las carpetas. Una vez ordenada la documentación, se debe identificar cada una de las carpetas en la tapa externa, en la esquina superior derecha, diligenciando la información del rótulo. Ahora, ¿qué es la tabla de retención documental? La tabla de retención documental corresponde al listado de series o subseries con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, ya sea archivo de gestión y de archivo central, y establece la disposición final de los documentos de acuerdo a la normatividad aplicable a cada caso particular. Las ventajas son: facilita la recuperación de la información, facilita el control y acceso de los documentos, facilita la racionalización y el manejo integral de los documentos generados en los procesos administrativos y misionales, racionaliza la producción documental, regula la transferencia de los documentos en las oficinas del archivo central. La tabla de retención documental debe estar debidamente aprobada por el comité de archivo. En este momento, lo que les acabo de explicar son los pasos resumidos para realizar la labor de organización de archivos, es decir, el manual. Vamos a ver los pasos resumidos para realizar la labor de organización de archivos, es decir, el manual. Ahora empecemos por hacer nuestra labor. Consultemos la tabla de retención documental. Clasifiquemos los documentos. Se separan los documentos de archivo de los de gestión y los de apoyo. Debemos confrontar los documentos de la tabla de retención documental de acuerdo al principio de procedencia. Procedemos a conformar físicamente las respectivas series y subseries de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental. Clasificamos los documentos teniendo en cuenta que el contenido del documento corresponde a la serie o subseries documentales registradas en la tabla de retención documental. Cada dependencia de la entidad en desarrollo de sus funciones recibe y envía documentos para ser tramitados y archivados. Realizamos una limpieza documental que consiste en retirar el material metálico, cintas, ganchos y cualquier otro elemento que pueda producir deterioro a los documentos. Para usar ganchos de cocedora se recomienda usar un rectángulo en papel reciclado para proteger el documento de la oxidación de este material. Pero es preferible no usar las cocedoras. Para perforar los documentos debemos tener presente que estos deben estar alineados en la parte superior, no en el centro. Debemos tomar como base o una guía, una hoja de tamaño oficio, siempre y cuando se emplee en el expediente este tamaño. Debemos utilizar ganchos plásticos en las unidades de conservación, o sea, las carpetas. Debemos realizar la perforación en espacios en blanco, no donde exista información. No debemos olvidar que los documentos que originalmente se hayan impreso en papel químico, como es el caso del fax, deben ser fotocopiados y reemplazados para evitar la pérdida de la información. A los documentos originales no se les debe subrayar ni aplicar resaltadores, ni hacerles ninguna anotación adicional u otro tipo de marcas, ya que alteran los documentos y dificultan obtener imágenes nítidas cuando se microfilmen o van a ser fotocopiados. Al iniciar el trámite en los documentos en la dependencia,
Estos producidos o recibidos deben ser incorporados al expediente correspondiente. Dejar documentos sin archivar puede ocasionar pérdida, deterioro físico y se convierte en un obstáculo para la buena marcha de las actividades administrativas. Es mejor archivar de manera permanente y no periódica. Debemos ordenar la documentación. Si lo hacemos en orden cronológico, debemos atender la secuencia lógica de su producción, de acuerdo al principio del orden original. Esto quiere decir que se debe evidenciar el desarrollo de los procesos o trámites en el tiempo, en donde el primer documento que se encuentra al abrir la carpeta registre la fecha más antigua y el último refleje la fecha más reciente. Esto en concordancia con el acuerdo número 042 del 2002, artículo 4, numeral 3, expedido por el Archivo General de la Nación. Los anexos que componen un grupo documental se ordenan cronológicamente. La ordenación numérica debe realizarse en forma ascendente, donde el primer número corresponde al primer documento almacenado en la unidad de conservación. Por ejemplo, los números de cédula, los NIT, entre otros. Las historias laborales, los expedientes, historias laborales, procesos jurídicos, etc., son unidades archivísticas en las que se reúne un conjunto de documentos relacionados con un mismo asunto que sirven como antecedente y fundamento de la actuación administrativa, los cuales se deben organizar sucesivamente en el orden en que se producen las actuaciones administrativas que dan lugar a su producción. Los documentos históricos no se perforan, no se grapan, se archivan en carpetas tipo 4 aletas y no se eliminan los originales. Debemos guardar los documentos en cada expediente, utilizando una carpeta para cada serie o subserie. No olvidemos que deben ser con ganchos legajadores plásticos. Cada carpeta tiene como capacidad de almacenamiento entre 200 y 250 folios u hojas. En caso que se requiera más de una carpeta a un expediente, podemos abrir las que sean necesarias. Por ejemplo, una de 2, 3 de 8 y así sucesivamente. Cada dependencia de la entidad hace apertura de las carpetas con base en su tabla de retención documental y las agrupa en cajas tipo X100. La foliación. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente ordenada. La ubicación correcta de los documentos es aquella que respeta el principio de orden original, es decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción. El número 1 corresponde al primer folio del documento que dio inicio al trámite. En consecuencia, corresponde a la fecha más antigua. La depurada. La depuración consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo en los archivos de gestión o de los de las oficinas. En fondos acumulados será de la misma forma, se hará la depuración. Se realizan de acuerdo con el orden en que van llegando.
enumerando los folios en el extremo superior derecho con un lápiz de mina negra y blanda, de manera legible, sin enmendaduras, empezando por el documento más antiguo hasta el más reciente. La foliación debe ser consecutiva de 1 hasta ZX, cualquier número. Independientemente del número de carpetas se hará esta foliación. Por ejemplo, carpeta 1, folio 1 al 200, carpeta 2, folio 201 al 400. Este proceso se realiza al transferirlo estos documentos al archivo central. ¿Qué es el archivo central? Es una unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos por las distintas oficinas, por los distintos archivos de gestión de la entidad. Una vez finalizado su trámite y que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y por particulares, se deben transferir allí. Estos archivos contribuyen a facilitar el cumplimiento de los principios que informan las actuaciones de la administración, como son eficacia y eficiencia. También contribuyen a facilitar la consulta de los documentos, la protección de los mismos, la custodia de los mismos, para que no vayan a sufrir ningún tipo de alteración ni de deterioro. Muchas gracias. Ahora me dispondré a hablarles sobre las conclusiones. Primero, el archivo de gestión como documentación que es sometida a constante utilización y consulta de las oficinas juega un papel muy importante dentro de la misma, pues facilita el manejo documental de manera efectiva. Cada dependencia en desarrollo de sus funciones debe garantizar el cumplimiento de estos pasos expuestos en el presente manual. Asimismo, debe velar por el cumplimiento de lo que hemos señalado, conservando las series documentales hasta que se cumpla la fecha establecida para enviar el archivo de gestión al archivo central. Esto permite facilitar el control y seguimiento de la documentación, servir de fuente de consulta para la toma de decisiones. Segundo, se puede decir que la organización es un resultado producto de realizar adecuadamente, en primer lugar, la clasificación y enseguida la ordenación. Si no se dan los procesos de manera complementaria, se debe afirmar que no hay una adecuada organización, pues se pueden tener los documentos custodiados en un archivo y pueden estar bien clasificados, pero están mal ordenados. Tercero, los procesos descriptivos permiten establecer los controles intelectuales y necesarios para que las descripciones sean fiables, auténticas, significativas y accesibles. Además, se puedan mantener a través del tiempo. Cuarto, la falta de criterios archivísticos en el manejo de la información genera una baja productividad en la organización y eleva los costos, tanto de mantenimiento como de espacios, e incrementan los riesgos de pérdida de información. Quinto, hay un nexo entre la labor intelectual de la organización y su reflejo en los fondos, entendidos estos como espacios o zonas donde se organizan los archivos. En este sentido, donde la teoría y la práctica se encuentran, no es posible tener un adecuado orden si no se crea un plan de acción por parte de los funcionarios desde las distintas áreas que respondan a las necesidades administrativas de la entidad. Sexto, la institución, considerada como sistema complejo, posee características de transformación en el tiempo. Por esta razón, los métodos de organización deben innovarse, adecuándose a las exigencias sociales, aprovechando los recursos tecnológicos, económicos, políticos e intelectuales de las nuevas generaciones, no solo para responder a las necesidades de la organización, sino de toda una disciplina. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.